entrar a la paternidad porque la paternidad tiene que ver con esto. Así que mientras voy hablando ya vamos dando la apertura, ya vamos entrando. Porque realmente cuando un padre y una madre espiritual reciben un diseño de parte de Dios, se imparte sobre los hijos y los hijos lo comienzan a potenciar, lo comienzan a dimensionar. Es como cuando Isaías dijo, extiende las estacas. Los hijos son esos que llevan las estacas corriendo para que se extienda y corra lo que un padre o una madre de Dios reciben bajo la guía del Espíritu de Dios para que sea más expandible lo que el cielo quiere hablar para este tiempo. Así que Luz a los Hogares no es simplemente un proyecto de emergencia, amado, sino que es un proyecto que nació en el corazón de Dios, y yo creo que aún cuando levanten la cuarentena, creo que vamos a seguir igual invadiendo las redes sociales. Amén. Porque va a ser algo que va a impactar a muchas familias y a muchas naciones, porque creo poderosamente que la intercesión que se levanta desde este lugar, el clamor, las palabras proféticas están siendo impartidas en los diferentes territorios, y creo que Dios está respondiendo. Hemos escuchado la intercesión del día sábado y día siguiente hemos comenzado a ver la respuesta de lo que se clamó para el territorio de Mercedes, donde de repente decían que no sé cuántos casos iba a haber, y Dios comenzó a poner la mano, Dios comenzó a intervenir como la palabra fue soltada el día sábado. Entonces, ¿qué me está hablando eso? Que esto no es simplemente un proyecto que nació en un caso de emergencia. Esto es un diseño bajado a padres espirituales. Paternidad tiene que haber en intercesión. Y bueno, mientras estábamos estudiando las escrituras y esto que el Señor está dando, ¿no?, a conocer en este tiempo, salió estos puntos. Paternidad nos habla de crecimiento. Son 8 puntos, así que por eso que vamos... Punto 1. Crecimiento es 1, el 2 es formación, el 3 es protección, el 4 es sustento, el 5 apoyo, el 6 experiencia, el 7 disciplina y el 8 consejo. Si quieren ir anotando, lo pueden ir haciendo. Sí, así que vamos a empezar por el primer punto, que es... que el primer punto dice paternidad. Nos habla de crecimiento. Nos habla de crecimiento, nos imparte crecimiento. Crecimiento, así que el que tenga ahí lapicera puede estar escribiendo. Tiene que ver con un desarrollo, el crecimiento y avance, y también de la multiplicación. Entonces, todo se produce cuando estamos intercediendo bajo paternidad. Amén. Entonces, ¿qué se produce cuando estamos intercediendo bajo paternidad? Crecimiento. Este crecimiento que produce desarrollo, avance y multiplicación, ¿sí? Entonces, al tener esta paternidad, el fundamento que podemos encontrar bíblico, usted me va a decir, ¿y a dónde lo va a fundamentar? Bueno, se lo vamos a fundamentar en la palabra del Señor, así que busque su Biblia ahí en el libro de Hechos, capítulo 9, el verso 31, y vamos a hablar un poquito ahí de ese pasaje. Dice la palabra del Señor entonces en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 31. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¡Wow! Diga ahí, ponga ahí un comentario y diga amén a la amén. Palabra, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, estudiando las Escrituras vemos que aquí había un crecimiento en número y se fortalecían en el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hacían? Bajo un temor de Dios. Estaban bajo temor de Dios. Respetaban a Dios Papá, ¿sí? Había una paternidad. Entonces, aquí no quiere decir que paternidad es igual que el Padre que está en los cielos, nuestro Padre Abba, papito querido. A ver, usted cuando habla la palabra del Señor, no hay otro Padre que Dios. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Que en hebreo usted está encontrando Abba.
es papito querido, ¿sí? Se refiere a Adonai, al formador, al que hizo los cielos y la tierra, al que nos formó en el vientre de nuestra madre, al que sopló aliento de vida para que hoy tu espíritu esté ardiendo en su presencia. Ese es el Padre Abba, papito querido. Amén. Pero cuando hablas de paternidad, en griego está hablando de paternidad, de pater, que quiere decir que tiene que estar bajo un padre, una supervisión, tiene que haber alguien que a ti te esté enseñando de paternidad. Y ese padre, ese mentor, tiene que ser alguien que tú ames, que tú respetes, que tú valores y que te pueda introducir en las corrientes del Espíritu. Que no andes a tienda, sino que andes seguro y camines seguro. Van para empezar, porque muchos van a decir, paternidad, ¿cómo es esto? Entonces, ahí donde se desarrolla todo esto. Paternidad, entonces, quiere decir crecer, ¿no? Entonces, crecer en griego es ausano. Crecer en griego es ausano. ¿Qué significa esto? Aumentar. Amén. Así que ausano en griego significa aumentar. Ahora, en hebreo la idea es fructificar. Y en latín es crescere, que significa aumento de tamaño. Así que en estas tres dimensiones te vas a tener que mover como intercesor. Amén. Wow. Bajo paternidad vas a crecer, pero vas a avanzar, vas a fructificar y vas a aumentar tus dimensiones. Wow. Wow. Alguien tiene que arrebatar eso. Sí, tiene que arrebatarlo porque es tremendo. Puede ser referido esto al crecimiento a lo personal, social, económico y a lo territorial. Otra vez. Wow, El wow. crecimiento Entonces, puede estar enfocado. claro, en lo personal, en lo social, en lo económico y en lo territorial. Gloria a Dios. Así que el intercesor bajo paternidad debe ir en aumento. No me diga que va para atrás. Tiene que ir en aumento. Debe desarrollar su crecimiento fructífero. Tiene que dar frutos, si no, algo está pasando, mi amor. Wow. La paternidad te impulsa a alcanzar un avance y lograr conquistas para conquistar nuevos horizontes. Wow. ¿Qué te parece, Claudio? Wow. Estoy escribiendo. Algo que admiro de mis padres espirituales. Sé que hoy en el cartel vos podés ver profeta, pero yo siempre digo que prefiero hijo más que todo. Y realmente lo que está hablando hoy lo podemos ver impartido en un papel, pero he tenido el privilegio de, mientras lavaba un plato ella, hablarme de dimensiones de paternidad y mientras la escuchaba se me venían tantas cosas que tengo escritas aún en el celular, en papeles que por ahí encontré y escribí. Y algo que siempre, una de las cosas claras que ella me hablaba, mi madre o mi padre, los dos de un lado o del otro, no voy hablando de la intercesión específicamente, pero sí de la paternidad. Y yo sí, wow, está todo añadido con todo. Dios está trayendo esta claridad muy fuerte a los intercesores. Y era que siempre tenés que avanzar, nunca retroceder. Sacudirte el polvo, levantarte, dimensionarte en fe, creer aunque los demás no crean, aprender a ver con los ojos espirituales y no con los ojos naturales. Y mientras ella hablaba de las palabras que decía, aumentar, fructificar, crecimiento, avance, expansión, si yo lo llevo a un plano natural, tú no puedes ver eso. No lo puedes ver, porque tus ojos no te dan la dimensión para poder verlo. Pero cuando ella dijo algo, cuando tú estás bajo paternidad, o sea, la paternidad comienza a traer una metanoia sobre tu vida y cambia tu manera de ver las cosas. Esto es lo que se me viene mientras tú hablabas. Tremendo. Y esto lo digo como hijo.
lo digo como hijo. La paternidad genera eso. Imagínate en los intercesores de este tiempo. Porque ella dijo algo. Crecimiento de dimensiones. Y eso me impactó. O sea, me está hablando de intercesores para esta temporada. Y acá quiero que mi padre se conecte conmigo en esta. Me está hablando de intercesores en esta temporada que solamente con una adoración van a quebrantar los diseños del infierno. Así es. Donde no va a necesitarse el grupo de que vamos al cuarto a orar porque está pesada la reunión. ¿Se me entiende, no? Sí, sí, sí. Que solamente el adorador, por estar bajo este patrón, que viene del Cairo de Dios, va a hacer que se libere una dimensión en la intercesión que por causa solamente de las melodías, no estoy hablando de ejecutar un canto, de las melodías, el ámbito se cargue, el ámbito se llene, y que aunque venga quien venga, sea quien sea el intendente, un gobernador, sea, no sé, un brujo, quien sea, va a caer postrado y confesará que Cristo es el único Salvador. Quiero que me refute esto, porque se me venía esto. Tremendo como una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Porque si estamos bajo paternidad, vamos a estar dimensionados en el tamaño en que Dios nos ha dado esa paternidad. O sea que tenemos que discernir los tiempos que nos tocan vivir y meternos en la presencia de Dios. Yo le compartí a un joven los otros días, no podemos andar toda la vida con el arquito y con la flecha de hace el siglo pasado, ¿no? Eso sirvió para esa época. Hoy Dios nos está dimensionando y por eso hay revelaciones nuevas, hay remas nuevos, hay cosas que no es que el Evangelio cambie o se modifique, sino que se revela en una dimensión mayor. ¿Por qué? Porque el diablo está atacando fuertemente, no solamente a los creyentes comunes. El diablo no pierde tiempo en molestar a creyentes comunes. Le muevo la sábana, le hago caer una cucharita, por ahí le cierro una ventana de golpe, le muevo el picaporte. No, eso era antes, y nos llevaba mucho tiempo orar, clamar, ayunar, reprender, ir a buscar los pastores, ir a buscar los ancianos, ungir la casa. Y hoy está todo más evolucionado. El diablo es el enemigo invisible que está tirando los misiles más fuertes en estos últimos tiempos, porque se le acaba el tiempo. Porque los tiempos son acortados y él sabe que si no opera ahora en este mundo, llegará el momento que la iglesia lo atará de pie de mano por el poder del Espíritu Santo y no podrá operar más. Entonces, como intercesores debemos enfocarnos en Dios. Yo el sábado, hoy es martes, el sábado estuve predicando de subir al monte y meterse adentro de la presencia de Dios. Y tomé como figura a Moisés cuando subió al monte, y dice que cuando él bajó, dice que ya no tuvo que renegar con el pueblo, el pueblo lo veía y no lo podía mirar al rostro. ¿Por qué? Porque Moisés cargaba con algo tan poderoso, algo tan resplandecente, que los israelitas que lo miraban era como quedaban encandilados, quedaban medio ciegos, quedaban atónitos, porque Moisés se había llenado de la gloria de Dios. Imagínate que escuchá lo que te voy a decir, los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo no se van a dar cuenta que hay un ungido que entró a la ciudad? Que hay un hombre de Dios, una mujer de Dios que carga, que porta la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Entonces los endemoniados gadarenos van a decir: ¿por qué vienes a atormentarnos? ¡Wow! Tremendo. Por eso que el que tiene paternidad, que hay un padre, un mentor, te dimensiona. Empieza a crecer. Porque te impulsa. Te impulsa, porque lo que él hizo en secreto, a vos se te revela y se te exalta en público. Gloria a Dios. No, es impresionante. Hice un énfasis de un adorador, porque
O sea, es lo que se me vino por causa de este patrón, porque muchas veces queremos ser intercesores, queremos pertenecer a un ministerio, pero no queremos estar bajo paternidad. O sea, porque hay que ser claro con estos temas, o sea, no podemos añadir cosas. Mientras papá hablaba, se me venía Abraham, papá, padre de fe. Se me venía Moisés, padre de la ley. Y Jesús, padre de todos. Amén. Gloria a Dios. Que quebrantó ley, quebrantó todo para darnos la gracia. Por eso, antes de seguir desarrollando, yo digo que lo contrapuesto de la paternidad es la orfandad. ¿Sí? ¿No? Exacto. El que no quiere hoy meterse o entender o que no se le ha revelado la paternidad o estar bajo paternidad será una persona huérfana. Y vos fijate, sin desmerecer ningún chico que se crió en la calle, que anda para todos lados, que hace sus cosas, pero cómo le cuesta a esa gente llegar a ser alguien o algo en la vida. Por la orfandad. La orfandad castra. La orfandad aborta los sueños, castra los talentos, el arte, todo el potencial que hay en cada uno. Entonces por eso dice, la paternidad te proyecta, la paternidad te impulsa, la paternidad te trae crecimiento, la paternidad te hace fructífero. ¿Por qué? Porque es todo lo contrario a la orfandad. Claro, tan claro como se está hablando es la carencia. Cuando hay paternidad, quebranta la carencia de orfandad. Entonces vos comenzás a recibir una identidad de quién sos. Pero hoy estamos haciendo énfasis un poco en esto y no nos vamos a salir del tema, porque hay mucho para hablar de paternidad. Pero hoy el patrón que Dios quiere establecer es para los intercesores. ¿Por qué es necesario hablar de esto? Porque hay muchos intercesores que se han hecho llaneros solitarios. Sí. Por eso es que Dios está demandando esto. Porque de repente crecieron en las dimensiones, porque se les manifestó en la unción de la liberación, en la intercesión, pero no quieren estar bajo paternidad, no quieren rendirle cuenta a nadie. Entonces, por eso es necesario que Dios en esta temporada traiga esta claridad para los intercesores. Cuando se rinde cuenta a alguien, no es que vos vas a venir y ya tenés todo organizado y pido que oren o que me curan. Claro. No. Cuando tenés que venir antes, y si el Padre te dice sí, hacelo, ahí eso te va a ser exitoso. Amén. Pero no cuando tú vienes y tienes todo preparado. Entonces, ¿qué vienes a pedir? Si ya lo hiciste. Entonces, hay ahí un quiebre en la paternidad. Yo hago lo que quiero. Y ahí es donde estamos entrando en el segundo punto. Por eso le estoy dando apertura a esto. Y que creo que, de mi punto de vista, creo que es el punto que en esta noche va a traer un quiebre, va a traer una claridad. Y sobre otras cosas, tiene que traer una claridad de arrepentimiento. Porque es la parte que no quieren. Todos quieren estar... Miren, voy a ser claro, porque estos puntos tenés que ser claros. Muchos quieren estar bajo esa paternidad por la unción que porta la paternidad, pero no quieren honrar a la paternidad. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. ¿Por qué no quieren? Porque si vos honrás esa paternidad, vos te vas a sujetar en obediencia, vos te vas a sujetar en corrección, y acá está lo más importante, mamá. Un intercesor en este tiempo, por más que haya crecido, pero no estuvo bajo paternidad, ¿necesita formación? Sí. Paternidad también nos habla de formación. Esto es de un vital ámbito en el intercesor. Así como creemos que tenemos que ir a una escuela para tener un entrenamiento, una formación en la intercesión, también es necesario que cada intercesor tenga un mentor, que haga un discipulado, que no solamente lo impulse, sino que lo modele su carácter, que lo modele a qué carácter, a qué forma tiene que estar ese carácter modelado, al carácter de Cristo. Amén. Por eso que este avance de formación duele. ¿Por qué? Porque el intercesor se incomoda.
Ya no estamos hablando de algo externo, sino estamos hablando de algo interno. ¿Y sabe qué tiene que el intercesor? Para ser formado tiene que morir. ¿A qué va a morir? A su yo, al orgullo, al yacé, a la arrogancia, a la soberbia, a la altanería. Tiene que estar sumiso. El intercesor tiene que ser una persona que debe morir para que la otra persona viva, para que el territorio viva. Entonces, cuando yo me muero a todo eso que es la carne, que la carne me lleva a ser dominado por cosas que me hacen enojar, me hacen alterar. Entonces debo morir, debo crucificarla. Por eso que el apóstol Pablo decía, estoy juntamente crucificado con Cristo Jesús. Wow. El apóstol Pablo era un intercesor por excelencia. Amén. Él vivía crucificado, crucificaba su carne. Usted puede decir, tenía deseos. Sí, tenía deseos. Sí, tenía un montón de debilidades. Por eso que él decía, en la debilidad digo, fuerte soy. Amén. Él enseñaba a que debía vivir humillado en la presencia del Señor. ¿Cómo fundamento esto? Porque usted me dice, formación, ¿de dónde lo va a fundamentar? Vaya conmigo al libro de Gálatas. En el capítulo 2, verso 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Tremendo. Ahí, en Gálatas, en el capítulo 5, ahí nomás, de vuelta a la hoja, en el verso 16, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ay, ay, ay. ¿Sabía hablar de paternidad el apóstol Pablo cuando le estaba enseñando a Gálatas? Sí, estaba sometido. Y en Romanos, también quiero que lo vaya a buscar conmigo, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el verso 13, dice, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Amén. Un intercesor debe morir. Si está bien formado, tiene una buena formación, entonces ya no opina él. Ya no opina él, opina el Espíritu Santo que está en él. Entonces está muerto en los deseos carnales. Ya no puede hacer cosas que antes le gustaba hacer. Está crucificado con Cristo. Por eso que estoy hablando de los últimos intercesores de este tiempo. Aleluya. Entonces, si debemos morir, vaya conmigo otra vez a Gálatas. Mire, Gálatas es tremendo. Capítulo 4, el verso 19. Y está bien fundamentado lo que quiero decir. Queridos hijos, habla de paternidad. Queridos hijos. Pablito era papá. Aleluya. Y tenía hijitos. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Formación. Wow. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo está enseñando de paternidad y muchos dicen, en el Nuevo Testamento no. Ay, querido, estudie más y verá
el fluir del Aleluya. Espíritu. Aleluya. Creo poderosamente que un intercesor o un hijo, creo que es la parte más dura que pasa. Y yo lo hablo por mi experiencia. Yo lo hablo por mi experiencia. Yo digo que hay diferentes tipos de hijos. Está el que necesita la corrección pública porque Dios necesita trabajar y quebrantar cosas. Está el hijo que necesita un abrazo y por consecuencia de un abrazo y palabras se potencia, se dimensiona. Pero lo más duro cuando vos pasás la formación lo que te quebranta, y esto es grábeselo, escríbalo en grande, es tu propio ego. Cuando un padre espiritual te confronta o te expone, te hace ver a ti mismo en un espejo. Y cuando tú te ves a ti mismo a un espejo, si tú tienes tanta arrogancia, no vas a ver nada. Y te vas a enojar, y vas a hablar, vas a calumniar, vas a criticar, porque no vas a entender lo que está sucediendo. Y cuando en el último versículo que mamá compartió, y creo que acá me quedo con la respuesta de todo lo que ya después le doy a papá un ratito, porque dice en Gálatas 4:19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, un padre espiritual puede volver a gestarte, y una madre espiritual puede volver a alumbrarte. Así es. ¿Y sabes por qué lo puede volver a hacer? Porque son padres y porque fueron diseñados para eso. Y me impacta porque Pablo dice: hijitos míos, dice, más por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y algo que me impacta que vos dijiste es que un padre te lleva a que formes a Cristo. O sea, la tarea de un padre, y quiero que te quedes con esto, y creo que es lo más importante para esta temporada. Yo creo que mamá me habrá tenido que alumbrar como 20 veces, 30 o 40 veces. Creo que 2 por 3 me debe tener que seguir alumbrando, porque es necesario. Y a donde hay más dimensión, hay más presión y más demanda. Y donde hay más crecimiento, donde comienza a venir el reconocimiento de tu ministerio, comienza a venir más demanda. Y ¿sabe por qué hablo esto? Porque yo sé que en este momento nos están escuchando pastores, nos están escuchando profetas que son profetas y están siendo también formados y tratados. Nunca se termina la formación. Pero lo que más te quiero decir, amado, es que vale la pena. Si vale la pena, vale la pena, porque Pablo sí estaba hablando con una actitud diciendo: entiendan que es necesario que los vuelva a alumbrar. O sea, le estaba diciendo: es necesario que los forme, que los corrija, que le diga lo que está mal, porque ¿quién se los va a decir? Para que lleguen a poder formar y manifestar a Cristo en ustedes. Me quedo con esto. Tremendo, tremendo. Yo creo que podemos cerrar con esa frase, con ese versículo que es tan claro y que nos dice: no hay otra cosa. Si vos lees el siguiente, dice: amados, ¿cómo quisiera estar entre vosotros? Un padre se preocupa por su hijo, y un padre, cuando ve que su hijo está decayendo o se está apartando de la verdad o está cayendo para el lado de la carne, ahí vos leíste, Ale, que el espíritu se opone y la carne a veces quiere dominar. Y a los Gálatas le estaba pasando esto: habéis empezado por el espíritu y ahora estáis terminando por la carne. Entonces el apóstol dice: ¿cómo quisiera estar entre vosotros? Como diciendo, si yo soy vuestro padre, me gustaría darle un buen correctivo para que se vuelva al conocimiento de la verdad. Ese era el dolor de parto que sentía el apóstol Pablo. Dice: ¿cómo quisiera estar entre vosotros? ¿Para qué? Para volverlos a alumbrar otra vez. Para que, como fueron alumbrados en el Espíritu, Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dijo, cuando Nicodemo no entendía nada por la religiosidad, Jesús le dijo: tienes que nacer de agua y de espíritu. Wow. De agua, suponete, podemos figurar la palabra. Y de espíritu, el espíritu y la presencia de Dios sobre tu vida. Así que
el apóstol Pablo, como padre espiritual, les dice: yo quiero estar entre vosotros y volverlos a dar a luz. Wow. ¿Para qué? Para que el agua y el espíritu Amén. vuelva otra vez Aleluya. a fluir en ustedes. Muchas veces mi padre espiritual me ha dicho cosas como diciendo: aumenta la fe. Y si fuera en otro momento, ¿cómo me va a decir eso si yo tengo fe? No, te está diciendo porque algo va a pasar. Aleluya. Que tenés que prepararte para aumentar esa confianza en Dios. Se anticipa. Te anticipa. Entonces, un padre, aunque vos no lo entiendas, no lo condenes, no lo juzgues, no digas nada, acepta la corrección. No critiques, porque vas a ver que tarde o temprano Dios te mostrará el porqué y para qué. Wow, tremendo, ¿no? Esto es impresionante. Creo poderosamente que no fue tan necesario entrar en punto y en detalle en lo que es la formación. Creo que la palabra habló por sí sola. En cada versículo que nuestra amada profeta nos compartió, nos impartió. Así que tú tienes que arrebatar lo que Dios está soltando en esta noche. Así es. Y si tú literalmente dices: mira, yo soy intercesor y estoy con otro ministerio, pero realmente sí, realmente necesito, porque muchas veces no escuché a mi pastor, a mi mentor, y quise hacer las cosas por mi cuenta. Es el tiempo, amado, porque la paternidad, yo te digo algo, y esto creo que le vamos a entrar a lo que sigue. Creo que cuando tú estás bajo paternidad y estás bajo formación, la paternidad genera protección. No solamente la protección de Dios, sino que genera una protección extra. Gloria a Dios. Que esa protección extra quiere decir que el Padre espiritual es demandado por Dios para orar específicamente cierto momento, cierto día, cierta hora, por ti, por tu casa, porque sabe que algo va a venir en contra de tu vida y te libera una oración. Y si tú estás bajo ese primer estado, crecimiento y formación, la oración que libera un padre espiritual es como un vallado doble de lo que el Espíritu puede hacer. Yo quiero cerrar con un de esos cartelitos que hace un año escribí esto, mirá vos. Hace un año escribí esto. Hoy en día hay muchos que andan detrás del reconocimiento, pero pocos detrás del mentoreo y la formación. Wow. Es tremendo. Tremendo. Pasemos al otro tema. Pasamos, sí. Así que recibe esto que estamos hablando. Gloria a Dios. Y ahora, yo te digo algo. Cuando tú estás bajo paternidad, ¿cuál es uno de los beneficios? La protección. Wow. Protección. Es la esencia del Padre. El intercesor tiene que vivir en esta protección. Bajo esta paternidad está bajo esa, ¿cómo puedo decir? Ese manto, esa cobertura paterna. Y ¿sabe qué? La palabra protección en latín es protectivo. Es la acción y efecto de proteger, resguardar, defender o amparar algo o a alguien. Protección. Entonces, si tú eres un intercesor, tienes que aprender a amparar a alguien. Tienes que aprender a cuidar y a cubrir la desnudez de la persona. No criticarlo y sacarle los trapitos al sol. Tiene que ser una persona que protege. Así como en el Salmo 91 nos enseña la palabra del Señor. Y voy a leer solamente porque el Salmo 91 habla de paternidad. Pero el verso 4, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Entonces, cuando tú estás bajo esa protección, entonces sabes corregir y sabes estar bajo corrección. Sabes arriesgarte por los demás
porque ya supiste arriesgarte por tu padre. Entonces, cuando tú estás en la intercesión, vas a arriesgar tu vida para salvar a los demás que no vayan al infierno. Vas a tratar, pase lo que pase, vas a hacer algo para que el territorio de Mercedes sea conquistado. Aunque tenga que padecer, aunque tengas que sufrir, tienes la protección. La paternidad te da esa protección. ¿Por qué te digo esto? Porque un padre te dice, hazlo. Y cuando el padre te dice, hazlo, te está diciendo, va mi protección delante de ti. Amén. Yo ayuné, yo pasé tiempo con el Señor, tuve 3 meses en la presencia de Dios, estuve en ayuno y oración, así que todo lo que tengas de estrategia para ganar el territorio de Mercedes, hazlo, tienes mi protección. Hablando de la protección. Y entonces, es como que si yo no tengo paternidad, nunca voy a andar en legalidad. No voy a entrar en legalidad, pero se me viene... Porque protección te da legalidad. Pero claro, se me venía eso a mi espíritu. Que el manto que yo recibo por protección es lo que me da legalidad para cumplir la asignación para el territorio en la intercesión. Por eso que los hijos son los sucesores de los padres. O sea que si yo... Y que acá quiero a mi padre espiritual que me dé sustancia de lo que él porta. Cuando ella dijo, cuando yo le digo ve y hazlo, hay un respaldo, va mi protección contigo. Entonces, si un intercesor, y acá quiero tu respuesta, que va a venir poderosa esta respuesta. Si un intercesor va y hace un acto profético territorial, pero no pidió el consejo, no pidió la guía del padre y de la madre espiritual. ¿Cómo vemos eso? Porque acá necesito este punto para que darle la claridad a lo que mamá está hablando de protección. Porque ella decía que si es enviado, vamos a ver esta parte que dice crecimiento, que decía aumentar, fructificar. O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué sería el punto? Porque es muy simple y muy poderoso, muy profundo. Cuando yo mando a mi hijo al kiosco a comprar algo, primero no lo mando si no sabe lo que le encargo, lo que va a traer. Exacto. Y segundo, no lo mando sin el dinero para que pueda comprar, claro, y volver con lo que le encargué. Y ahora con el tapaboca también. Entonces, la paternidad funciona así. Simplemente es la protección y también el aval de que lo voy a lograr, wow, de que voy a ser exitoso en ese emprendimiento, de que ese sueño se va a hacer real, se va a hacer verdad, va a ser posible, voy a tener éxito. ¿Por qué? Porque no estoy, como dijiste hoy, como un llanero solitario tirando tiros al aire, queriendo hacer algo que nadie me mandó a hacer. Exacto. Yo tengo una experiencia, mirá, cuando estuvimos allí en San Andrés de Giles, Dios nos dio la habilidad y la gracia de poder levantar un ejército de intercesores y en aquel tiempo no había tanto material teológico, no había tantas escuelas de intercesión, no había mucha enseñanza al respecto y te puedo asegurar que Dios nos fue alineando, Dios nos fue dando estrategia, pero todo a fuerza de oración, todo a fuerza de consagración, de ayuno, de buscar, de indagar, de inquirir. Y bueno, Dios nos fue llevando a descubrir lo que se movía en la ciudad, a hacer cartografía espiritual, a comenzar a ver dónde estaban las entradas de los demonios que se movían en esa ciudad, cómo poder cancelar, cómo poder inoperar esa fuerza de las tinieblas, cómo poder amarrar y echar fuera del territorio esos espíritus de homosexualismo, de tantas cosas que se movían allí. Y una de las tareas que Dios nos encargó fue ir a un cruce donde la gente común, y es conocido porque es un cruce de 2 rutas, la ruta 7 y la 41, le habían llamado el cruce de la muerte. Entonces Dios nos dijo cómo podíamos revertir
esa cadena de accidentes, catástrofes y muertes que había en ese lugar, en ese punto. Entonces Dios nos dio la estrategia, Dios nos dio esto, Dios nos dio aquello. Agarramos con los intercesores, nos pusimos a orar tanto tiempo como nos pidió Dios y luego llevar elementos proféticos y ungir el lugar. Cuando llegamos todos en caravana, lo primero que se nos acercan un par de policías y nos preguntaron, dice, ¿qué andan haciendo con estos autos acá? Había justo un puente ahí abajo, cerca del puente, dice, ¿qué andan haciendo ustedes por acá, a oscuras, en 2 o 3 caravanas de autos? Y bueno, le contamos, somos ministros de Dios, venimos a orar para bendecir la ciudad y ustedes saben que acá ocurren accidentes de muerte y por eso le han puesto el cruce de la muerte, porque han puesto lomas de burro, han puesto semáforos, han cortado los pastos, los pastizales, han hecho miles de cosas para que no haya accidentes y sin embargo seguía habiendo accidentes. Entonces Dios nos reveló la estrategia y queremos bendecir y liberar este territorio. Dijeron los policías, si andan haciendo esta tarea espiritual, adelante nomás. Bueno, ahí teníamos el aval de la parte de la fuerza policial. Pero era tan ansioso uno de los intercesores que mientras estábamos terminando de saludar a los policías y todo, el tipo se baja al puente y empieza a ungir por su propia cuenta el lugar. ¿Vos podés creer que lo tuvimos que sacar de allá abajo? Lo tuvimos que sacar de allá abajo porque no nos habíamos dado cuenta. Nosotros estábamos despidiendo a los policías y ya se había mandado sin que nadie lo autorizara, lo avalara y le diera el aval, el ok. Entonces, cuando quisimos acordar, estábamos descompuestos ahí, medio sin fuerza, tirados allá abajo. Y dijimos, wow, mirá, se mandó solo como un llanero solitario, sin pedir autorización, sin esperar la orden, y lo tuvimos que sacar y orar a Dios para que Dios lo fortalezca, lo reincorpore, se vuelva otra vez a poner las pilas, y bueno, ahí sí seguimos haciendo la tarea en el nombre de Jesús. Pero me vino a mi mente porque es importante para un intercesor estar bajo paternidad y sentirse protegido, ¿no? Mediante el aval, mediante el respaldo del Padre espiritual, del Padre ministerial. Por eso hice esta pregunta. Mamá contestó lo que es protección. Y yo la necesitaba porque, claro, hay intercesores que nos están escuchando y han dicho, ¿por qué mi economía se fue para atrás? ¿Por qué qué sé yo? ¿Por qué mis hijos son atacados en sueño, en pesadilla? Impresionante. Y acá te estamos dando la respuesta. Por eso que yo necesité que fuera una contestación de padres, porque yo como hijo puedo saber porque ustedes me han enseñado, me han educado, pero la impartición de mí va a salir una enseñanza, pero no necesitamos una enseñanza simplemente hoy, necesitamos una impartición. Entonces necesitaba que contestaran padres. Amén. Entonces necesité preguntar esto, porque está bueno entender que los intercesores de este tiempo que están bajo paternidad van a tener una de estas bendiciones, una de estas añadiduras, algo extraordinario de parte de Dios, que es la protección, sentirse protegido. Pero ahora necesitaba mostrar cuál es la consecuencia de no estar bajo paternidad. O sea que, amado intercesor, amado ministro, amado pastor, profeta que nos estás escuchando, es necesario literalmente que estés bajo paternidad. Es necesario. Dios nos está mostrando claramente a través de la palabra y a través del rema, de la revelación, que es necesario. Así que es extraordinario y creo que la pregunta fue bien contestada y creo que la gente nos recibió porque hasta hubo testimonio. Amén. Porque acá nada se está hablando suelto, amado, acá hay experiencia, hay errores. Y en esos errores Dios enseñó y Dios mostró. O sea que acá lo que tú estás viendo son años de quebrar rodilla. Y hoy Dios lo está permitiendo que mamá y papá lo puedan estar ministrando y dando. Muchas veces lo han dado en servicio, lo han tenido que enseñar en un congreso. Pero hoy Dios lo está permitiendo libremente y Dios sabe por qué las cosas. Amén. Nosotros no. Y realmente es tremendo porque podemos ver muchos ministros enseñando muchas cosas, pero pocos están enseñando intercesión. Y eso es lo que más me pesaba a mí.
Y yo creo poderosamente que Argentina, las naciones, Latinoamérica, va a ser transformada, trastocada por la intercesión de este tiempo. Así que no se pierdan los martes, que hoy yo creo que por cómo venimos vamos a llegar hasta el cuarto o quinto punto. Sí, pero bueno, pero lo vamos a seguir desarrollando martes tras martes. Así que el martes que viene no se quede sin seguir esta corriente de enseñanza, porque mi esposa, la profeta Alejandra, es directora de una escuela de intercesión. Y ella, ustedes verán algunos elementos aquí como la bandera, la espada, la bandera cristiana, todo fue utilizado en un momento en guerra espiritual, fue utilizado en esta escuela que se llama Guerreros de la Espada de Fuego. Así que no dejes de conectarte los martes y tener allí para apuntar, tener cuadernos, tener una tablet donde anotar los versículos, porque todo está fundamentado, ¿no? Tremendo. Y aparte, lo extraordinario de esto, amado, es que cuando Dios trae revelación, vos te conectás a la revelación y las palabras que están fluyendo de mí o de papá están alineadas y ni siquiera sabemos lo que escribió, porque ella lo escribió en lo secreto con Dios. Amén. O sea, pero cuando todo está alineado al corazón de Dios y literalmente vos estás sujeto, yo como hijo estoy sujeto al manto paterno y acepto los conceptos de paternidad, literalmente te encendés y comenzás a fluir. Esto es tremendo, pero bueno, es Dios. Y es bueno fluir. Dios. Y claro, y aparte está bueno dejarlo claro. Yo creo que eso es lo más importante. Sí, siempre decimos, si hay alguno que tiene alguna pregunta, no dejarlo suelto. No dejarlo suelto. Lo pueda mandar claro por los comentarios, ¿no? Tremendo. Así que voy acá con estas dos y que me indagan, porque son puntos que yo, está bien, yo lo veo de mi punto de vista, de mi concepto, pero yo digo, ¿por qué en este tiempo puso estas dos palabras? ¿Por qué si un intercesor está bajo paternidad tiene estos beneficios? Sustento y apoyo. Wow. Bien. Cuando hablamos de paternidad, tenés que tener sustento y apoyo. Sustento, ¿por qué? Muchos intercesores conocidos en toda mi trayectoria y aún los que sigo conociendo, y muchas veces han sufrido no tener para darle de comer a sus hijos, y han vivido situaciones muy difíciles. Entonces, y en mi caso, cuando yo comencé con la intercesión, siempre peleé con la economía. Siempre fue uno de los puntos que el enemigo siempre quería bajarme los brazos. Y en esos momentos Dios me fortalecía y me decía que tenía que hacer algo, tenía la creatividad, tenía el poder y hacía. Y así fui peleándola. Pero un día se me revela lo que es paternidad. Cuando se me revela lo que es paternidad y comencé a interceder por mi padre espiritual, nunca más a mí me faltó nada. Porque cuando se te revela paternidad, un intercesor anda en obediencia. Entonces, cuando anda en obediencia, comienza a diezmar. Y a veces va a diezmar más de lo que tiene que diezmar. Va a honrar, va a sembrar. ¿Y sabe qué? Hasta se te van a soltar cosas que estaban retenidas por años. Y usted dice, ay, pero yo intercedo. No intercedas por tu economía. Eso está mal. Y te lo estoy diciendo, está mal. A ti te puso el Señor para interceder por los demás, por la tierra, para interceder por las naciones, para interceder por los pastores, por los líderes, pero no para tu propio bien. Entonces, eso me habló muy fuerte el Señor. Cuando comencé a tener estas experiencias con Él del sustento, comencé a ver su mano poderosa. Y cuando ya la billetera parecía que no iba a tener más dinero, siempre se soltaba algo.
Y así. Y Dios día a día comenzó a suplir. Siempre, siempre. Entonces, tienes que aprender a depender de Él. Un intercesor aprende a depender totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque lo vio en su Padre. Amén. Así es. Su Padre es sembrador, usted tiene que ser sembrador. Amén. Amén. Su Padre honra, usted tiene que ser honrador y honra a los demás. Su Padre diezma, usted tiene que diezmar. Su Padre es un tipo que cosecha y cosechará, usted tiene que aprender a cosechar en abundancia también. Y aún mayores cosas va a tener. Dice la palabra en el Señor, en el libro de Lucas, capítulo 12, el verso 29 y el versículo 31. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Antes de conocer ese pasaje tan conocido, que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las cosas se nos añaden, hay unos textos anteriores que te está enseñando que no tienes que pedir por eso, porque ya tu Padre lo sabe, ya conoce Amén. las necesidades que tú tienes. Solamente anda en obediencia, mi querido. Si quieres ser un intercesor de los últimos tiempos, tienes que diezmar, tienes que sembrar, tienes que honrar. No tienes que ser avaro, no tienes que cerrar tu mano. Ay, aleluya. Y eso es lo que Dios está viendo en este tiempo. Usted dice, pero usted está diciendo para pedirme dinero. No le estoy pidiendo dinero a nadie, ni vivo por el dinero suyo. Yo vivo y dependo de Él. Amén. Él me sostiene, Él me da. Él da todos los recursos que uno le falta. ¿Por qué? Porque se mete a hacer lo que tiene que hacer. Es su voluntad. Cuando un intercesor hace la voluntad que le fue encomendada, asignada en la tierra, nada, pero nada le va a faltar. Amén. Gloria a Dios. Ese es el sustento que tú tienes que tener. Por eso que tú vas a ver personas, ¿sabes qué? Vino alguien y el Señor me sembró los muebles. Vino alguien y el Señor, mira, yo tenía ganas de pintar aquí adentro en mi casa. Quería arreglarla. Quería ponerla, hermosearla. En esta cuarentena tú dices, ¿cómo va a venir a pintar alguien? El Señor tocó los corazones de dos hijos y ellos me honraron y me pintaron toda la casa. Me arreglaron pared, me hicieron vereda, aún más de lo que el Señor le estaba pidiendo. Y yo sé que por esa honra ellos serán tremendamente honrados. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que se suelta en la cabeza corre por la barba de Aarón, sigue por las vestiduras y toda bendición cae a todos aquellos que están bajo manto de paternidad. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Apoyo, el quinto punto. Apoyo. Descansar sobre una cosa. Sostener, tolerar, sobrellevar. Así que decía al que tenés al lado, si tenés a alguien, si no, ponelo ahí en los comentarios. Apoyo es descansar sobre otra cosa. Sostener, tolerar, sobrellevar. ¿Qué quiere decir esto? Que el intercesor tiene que estar tan firme, tan seguro en el Señor, que puede llevar la carga de otra persona o la de una nación, de un territorio, y no se va a temblequear ni se va a caer, sino que va a salir exitoso y va a haber una gran conquista. Por mucho tiempo escuché, quiero la conquista de alma. Quiero la conquista de alma. ¿Y sabe qué? El Señor en este tiempo no está llamando a la iglesia o el ministerio de fulano. Está llamando a todos unánimes, intercediendo por la misma causa, y vendrá la más grande cosecha que nunca has imaginado. Es más, no quieres que haya más este virus aquí en Mercedes, así que no diga, oré yo, oró el otro. No, no, no. El intercesor está apoyando, Amén. está sosteniendo. No quiere que nada traiga
comenzará a hacer Aleluya. cosas extraordinarias, pero no está sacando el pecho y diciendo lo hicimos. No, lo hizo Él. Nosotros somos solamente sus embajadores en la tierra. Nosotros solamente somos sus hijos que queremos hacer su voluntad, que es agradable y perfecta. Gloria a Dios. Sin tener un cargo. Por eso que quiero que ahí haya un fundamento. Vaya Colosense en el apoyo ahí. ¿Por qué apoyar? Colosense, capítulo 3, el verso 13 al 15. Dice así: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Está diciendo de alguien especial? No. Tú, yo, Claudio, David, Amén. estar en un solo sentir. Gloria a Dios. Perdonemos nuestras causas, nuestras cosas, nuestras diferencias, nuestras intolerancias. Manera de pensar, Debemos perdonar. expresarnos. Debes amar al que tienes a tu lado. ¿Quieres ser un intercesor de los últimos tiempos? Entonces, apoyar significa esto. Debo amar, tener paz que gobierne mi corazón. ¿Qué paz va a gobernar mi corazón? La de Cristo. Amén. Aleluya. No puedo estar desesperado. No puedo estar ahí, inquieto. Estoy tranquilo. Nadie se va a morir de hambre, hermano. Nadie. Aleluya. Nadie va a padecer. Aleluya. Cuando tú estás tranquilo, todo se hace por la mano poderosa de Él. Wow, no, esto es impresionante. Y algo que me impacta es que las dos palabras, sustento y apoyo, están unificadas. Parece que el Señor sabía cómo íbamos a terminar hoy, porque es extraordinario, porque sustento me está hablando de algo que se va a desatar por estar bajo la cobertura, estar sujeto y honrar. Yo dije, muchos honran lo que porta el hombre de Dios, pero no honran la paternidad. Porque el que honra paternidad no anda en queja, no anda en murmuración, no se queja cuando se habla del diezmo, no se queja cuando se habla de la ofrenda, no se queja cuando se habla de dinero, no se queja. No se queja cuando alguien, como recién mamá contaba las experiencias, porque una madre o un padre te entrega el corazón, abre su corazón. Ella habló de sustento y habló sus experiencias. Ella dijo, cuando se me reveló paternidad, usted lo escuchó, cuando se me reveló paternidad, comencé a entender y se me reveló lo que estaba escrito, que decía que el Señor sabe de todo lo que nosotros tenemos falta. ¿Y qué dijo Dios? Primeramente el reino. ¿Y qué era el reino para ella? Interceder por su Padre espiritual. Y cuando ella comenzó a hacer lo que tenía que hacer, Dios comenzó a movilizar su mano. Y eso es lo que hace un padre o una madre. Te abre el corazón, no te habla hipocresía. No te habla cosas vanas, no te dice cosas que no son, te dicen las cosas como son. Y te está abriendo su corazón y diciendo, hey, yo era esto, pero cuando a mí se me reveló esto y comencé a caminar en esto, pude comenzar a ver la sobreabundancia. Ella decía cosas y yo escribí algo, que cuando tú estás bajo esta dimensión, porque los puntos son dimensiones, amado, en la paternidad. Cuando tú estás bajo esta dimensión, ya todo lo que tú hagas sobre un padre espiritual ya no se vuelve más honra. ¿Sabes lo que se vuelve? Agradecimiento por lo que el hombre de Dios es,
por lo que la mujer de Dios es. Alguien me tiene que arrebatar Amén. esta revelación. Dios. Se vuelve agradecimiento. ¿Sabes por qué? Jesús. Porque la persona que es agradecida no lo hace a cambio de nada. No lo hace. Esto, mira, amado, mi espíritu se estremece. Me siento quebrantado lo que estoy hablando. Porque el espíritu me lo está revelando. Es agradecimiento. Y por causa de ese agradecimiento, a ti se te desata una unción sobrenatural en las finanzas que tú no te imaginas. Contarás el dinero y sobrará. Yo hoy solté algo de Isaías 61 en el versículo 7. Prepárate para recibir doble honra. Amén. Si tú caminas en estos principios, doble honra me habla de un dinero natural y de un dinero sobrenatural. Gloria. Alguien lo tiene que arrebatar. Aleluya. Cuando tú caminas en estas dimensiones, Dios comienza a mover su mano. ¿Y por qué apoyo? ¿Por qué apoyo? ¿Por qué es tan importante el apoyo? Porque el apoyo es lo que nos va a hacer que sostengamos las dimensiones de paternidad. O sea que un intercesor de este tiempo necesita descubrir estas dimensiones para poder ver la mano de Dios estando sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apoyo? ¿Y por qué yo dije que están los dos juntos más? ¿Sabes por qué? Porque el apoyo me está hablando de fe, de seguridad, de no dudar. Recién dijiste algo cuando estaba hablando yo. ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? ¿Qué dice papá para cerrar y ya darle una oración a esto? ¿Cómo? Es impresionante. Tremendo. No nos alcanzaría la hora para, si esto fuera Instagram, nos tendríamos que pagar espacio. Pero damos gracias a Dios, queremos cerrar aquí. Déjamelo abierto ahí. Quiero compartirte el Salmo 23 que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Palabra de Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús dice: el que me honra a mí, honra al Padre. Wow. Pero el que no me conoce, no me puede honrar. Por lo tanto, no honra al Padre. Entonces, cierro con esto. Salmo 133, 2 dice: es como el buen óleo. ¿Sobre qué? Sobre la cabeza. Digan conmigo: cabeza invisible, cabeza Cristo. Cristo. Cabeza visible, mi Padre espiritual. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, pero no queda sobre la cabeza. Quiere decir que si Dios prospera a tu Padre espiritual, no tienes que andar molestándote, no tienes que andar juzgando qué hacen con el dinero de los diezmos, qué hacen con el dinero de la ofrenda, qué hacen. Mira, Dios me enseñó de honra en este último tiempo, a pesar de cómo Dios desató un espíritu de honra, y a tal punto que me amonestó por mis propios hijos. Me dijo el Señor: no dejes de enseñar los principios del reino, porque eso desatará las finanzas de mi pueblo. Eso desatará las finanzas de mis escogidos. Yo quiero hacer grandes cosas, dice Dios, pero tengo que liberarlos de la estrechez, tengo que liberarlos de la miseria, tengo que liberarlos de la pobreza, tengo que liberarlos de la escasez. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios que he prometido traer vida y vida en abundancia. Amén. Y aquellos que traen los diezmos al alfolí, dice la Biblia que se les abrirá la ventana de los cielos y experimentarán bendición hasta que sobreabunde. Wow. Si en Dios tenemos esta visión, entonces la prosperidad que está sobre nuestro Padre espiritual va a descender sobre el cuerpo, sobre la iglesia, sobre los hijos, sobre la casa ministerial. Aleluya. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, y baja sobre el borde de sus vestiduras. Wow. Oramos, profeta. Oramos a Dios. No sé si querés hablar con alguno. Oramos a Dios porque hay mucha gente que se le está revelando la necesidad de paternidad. Déjame abierto ahí
hemos tocado estos puntos. La paternidad desata sobre tu vida crecimiento, desata sobre tu vida formación, desata sobre tu vida protección, desata sobre tu vida sustento y apoyo. Wow. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si ahí como está cierra sus ojos y vamos a repetir una oración conmigo? ¿Sí? Usted la puede estar haciendo. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todo mi corazón de haber caminado en el orgullo. Te pido perdón por haber ultrajado, insultado, por ser ofensivo contra ti, Señor. Ahora mismo te pido perdón y renuncio a todo pecado de orgullo. Los míos, de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de todos mis ancestros. Tomo, Señor, toda esa herencia de orgullo que ha estado en mis antepasados. Lo tomo y me hago cargo. Renuncio al espíritu de orgullo y lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Fuera de mi casa, fuera de mis hijos, fuera de mi generación, en el nombre de Jesús. Ira, arrogancia, desobediencia, salen ahora de mi vida, de mi casa, de mis hijos y de mi generación. Rechazo, mentiras, independencias, salen ahora de mi vida, de mi casa, de mi familia, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento te pido perdón por andar sin la cobertura, sin andar sin paternidad, por no saber, por no entender. Señor, hoy se me abren los ojos. Hoy quiero ver más allá de lo que tú me estás enseñando. Y sé que ahora se me ha revelado la palabra. Y comenzaré a caminar en tu palabra. Porque tu palabra es verdad, es vida, es liberación. Tú me enseñas a ser ese intercesor de los últimos tiempos, lleno de tu presencia, lleno de tu Espíritu Santo, donde invoco tu nombre y tú estás, donde te invoco, donde te busco, tú me abrazas, tú me recibes, tú estás. Señor, en este momento yo te pido perdón por no caminar en paternidad, porque tú me estás enseñando por la palabra que necesito un Padre celestial, pero también necesito un Padre natural, espiritual, que me guíe, que me forme, que me enseñe, que me instruya, que me aconseje, que me dé todo lo que está en Él, porque sé que lo que Él me ministra se multiplicará en mí. Habrá crecimiento, habrá avance. Comenzaré a ser esa persona que tú estás anhelando, que a veces he tenido dudas, he tenido temores, he tenido incertidumbres, he tenido miedo de pelear contra los demonios, aún he tenido miedo de liberar
de liberar. Señor, Señor, en el nombre de en el Cristo, nombre de Cristo, yo me vuelvo contra todo espíritu que me quería abortar, que quería que fuera un hijo, una hija sin padre, que esté huérfana. Pero en el nombre de Jesús, hoy recibo paternidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy yo puedo ver personas que están derramando de su rostro lágrimas. Oh, que había una madre que la insultaba, que había una madre que la hacía llorar, pero ahora tienes paternidad. Hay una maternidad que se ha desatado sobre ti. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, comienza a recibir esa presencia. Comienza a recibir esa presencia. Orabas y orabas y no había respuesta. Parecía que golpeaba una pared y esa pared no se rompía. Ahora tus oraciones son transformadas. Tus oraciones son tratadas de Cristo. Oh, Él está tocando tu vida. Él te está diciendo: el que me tiene a mí tiene al Padre. El que me tiene a mí tiene al Padre. El que me tiene a mí tiene al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. Oh, reciba esa presencia. Oh, reciba esa presencia. Oh, se enciende la Salahaya. Esta ciudad necesita de paternidad. Argentina necesita de paternidad. Oh, desatamos paternidad. ¿Cuántos huérfanos que hay? ¿Cuánta orfandad que hay? Oh, desatamos la paternidad de Cristo. Oh, misericordia, corre, 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 corre. Y muchos hijos se vuelven al Padre. Muchos hijos se vuelven. Oh, se vuelven. Padres que han ofendido a sus hijos. Padres que han ultrajado a sus hijos. Padres que han violado a sus hijos. Madres que han herido a sus hijos. Madres que han lastimado a sus hijos. Oh, hoy el Padre está sanando esos corazones. Oh, esos hijos que se crecieron sin padre. Oh, esas hijas que no tuvieron una madre. Oh, ahora la paternidad te está envolviendo. Está sanando esos corazones. Está sanando esos corazones heridos, maltratados, llenos de odio, de bronca, de orgullo, de necedades. Oh, en el nombre de Jesucristo, toda congoja, toda tristeza es arrancada de esa vida. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oh, los hijos de Argentina se vuelven al Padre. Las hijas de Argentina se vuelven al Padre. Hay una conducción al Espíritu Santo. El Padre lo está guiando a través del Espíritu Santo. Hay un fluir del poder del Espíritu sobre cada casa que se ha abierto, sobre cada casa que está recibiendo esta presencia. Aún pastores están recibiendo paternidad. Oh, reciban esta paternidad. Oh, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sí, Señor, aleluya. Dios Todopoderoso. Sí, Señor, sí, Dios Señor. Todopoderoso. Las vendas están cayendo. Los velos de religiosidad están siendo quemados por el fuego de la paternidad. El apóstol Juan también les decía: hijitos, hijitos míos. Oh, hay una paternidad que Dios está restaurando en este último tiempo. Y es lo que profetizó en los últimos tiempos. El corazón de los hijos se volverá a los padres. Y el corazón de los padres se volverá a los hijos. Que se eleve esa alabanza, vamos, que se eleve esa alabanza, que se eleve esa alabanza. Y si tienes que ponerte de pie ahí en tu casa y comenzar a danzar con el Abba Padre, comenzar a danzar en la presencia del Cristo. Quizás tiene un talí, quizás tiene un sofá, quizás tienes una bandera de Argentina. Oh, póntela ahí. Mientras danzas con el amado, mientras danzas con el Abba. Oh,
Abba querido, papito lindo, papito hermoso. Hoy la Argentina se vuelve a ti. Hoy la tierra te reconoce. Hoy la tierra te honra. Te honra. Te honra. Por tantos años de orfandad. Por tantos años de haber vivido lejos. Por tantos años de haber vivido lejos. Lejos de la tierra. Lejos de la provincia. Lejos de tu presencia. Vamos, vamos, que se eleve esa alabanza. Que se eleve esa alabanza. Que se eleve esa alabanza. Por lo que los hijos vuelven, corren, corren, corren. Corren, corren al regazo de su padre. Oh, así como un hijo balbucea por los brazos de su padre, así lo hago por ti. Así lo hago por ti. Vamos, díselo. Díselo. Yo te quiero. Yo te amo. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Yo te quiero. Yo te amo. Danza, 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 danza en libertad. Ámalo por sobre todas las cosas. Yo te amo. Yo te amo. Presencia. Así como hijo oro, Señor, porque como está escrito esa profecía, el corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Y así como hijo yo oro sobre esos hijos y declaro que ellos se vuelven como hijos a tu corazón y al corazón del Padre. Oh, papito hermoso, papito amado. Oh, papito amado. Hay hijos que se vuelven. Hay hijos que van a sanar relaciones con sus padres naturales. Hijos que van a sanar sus relaciones con sus padres espirituales. Porque hoy están sanando la relación contigo, papito amado. Hay hombres que están llorando ahora, hay mujeres. Yo puedo ver lágrimas que caen. Oh, recibe, amado. Recibe. Porque lo que está escrito se está materializando, se está manifestando. Hubo un clamor de padres, pero ahora hay un clamor de un hijo. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra. Oh, confiésala con tus labios. Créela en tu corazón. Oh, reciban desde esta plataforma. Reciban desde este ámbito paterno. Reciban. Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Te amamos, Dios. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Tiempo de reconciliación. Tiempo de reconciliación. Tiempo de volverse a la casa ministerial. Hoy Dios te está marcando un tiempo nuevo. Te sentiste lejano. Te sentiste apartado. Así estaba el hijo pródigo. En tierras extrañas. En tierras extranjeras. Hoy Dios te está invitando dulcemente por estos mensajeros. Dios te está invitando. Es tiempo de volver
abrazar la paternidad. Es tiempo de volver a abrazar a aquel que tuvo alumbramiento sobre tu vida. Aquel que sufrió por ti dolores de parto. Aquel que se preocupó, aquel que te formó, aquel que se entregó horas, se entregó tiempo, se entregó momentos fuera de la casa o de la familia para formarte, para que crecieras. Hay un pasaje en Malaquías que dice: si yo soy vuestro padre, ¿a dónde está vuestra honra? Tiempo de hijos que sabrán reconocer y honrar a sus padres. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Si algo me ha sorprendido el Señor en este tiempo es haber encontrado dadores alegres, dadores alegres, dadores que no renegaron de la situación, dadores que no renegaron de lo que está ocurriendo a su alrededor, dadores que nunca se quejaron, pero dadores que hoy cuentan testimonios y que dicen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así como la unción cae sobre la cabeza visible, también se derrama sobre el cuerpo y sobre el borde de sus vestiduras. Wow. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los martes caminamos y manejamos los mismos principios. Si tú consideras honrar el manto, te tienes que conectar con Luz a las Naciones por privado. Amén. Te estarán pasando todos los datos correspondientes. Amén. Y no dejes de honrar, porque esto no se hace por dinero, pero son códigos proféticos. El que honra, recibe honra. Y no tienes que dejar de honrar, porque es un tiempo específico y sobrenatural. Yo dije algo a mi padre espiritual y él lo imparte todo el tiempo por un rema que recibí, y él, tremendo, es un privilegio cada vez que Dios te da un rema. Dije: Dios a muchos le está dando los frutos en este tiempo, pero esos frutos tienen semilla, y de esas semillas no comparten, sino que se los comen, y esos frutos se pudren. Así que, ¿por qué te digo que es un tiempo específico? Porque un hijo de Dios muestra que en medio de la crisis, amén, honra, en medio de la crisis pacta, en medio de la crisis es una persona que dice Dios que Él da semilla al que siembra. Dios no da semilla al que no siembra, Dios da semilla al que siembra. Así que por cuanto manejamos estos principios de honra, así que hoy se te fue impartido y dado parte de años de tratos y procesos con Dios. Así que te invito a que puedas hacerlo por privado, a través de Messenger, y puedas conectarte con el Ministerio de Luz a las Naciones, donde van a estar pasándote todos los datos correspondientes. Si tú quieres honrar, si eres de otra ciudad o de otro lugar, y si eres de acá, de esta ciudad, puedes también conectarte para poder acceder a una honra. Así que yo es lo que siempre digo y manejo esos principios. Así que los vemos el martes que viene. Bueno, amén, porque algunos han preguntado si las clases son gratuitas. Son gratuitas, pero tienen un valor de toda una vida de aprendizaje, ¿no? Así que si alguien quiere también honrar esta enseñanza, la palabra, conéctese, o puede honrar a su iglesia, a su padre espiritual, al lugar donde se congrega y donde está asistiendo y donde es parte. Eso no lo tiene que dejar de hacer, amado. Amén. La honra que es para la casa donde usted congrega es para la casa. Amén. Eso nunca lo tienen que dejar de hacer. No confunda esos principios, sino que estamos hablando de un manto. Así que los bendecimos el jueves 20-30 horas. El jueves 20-30 horas estamos acá nuevamente y disfruta de estos momentos. No pierda nada de lo que se ha hablado y lo que has escrito. Sigue estudiando. Amén. Sigue indagando. Amén. Porque el intercesor sigue indagando, sigue teniendo más conocimiento. No se queda, como decía